Muy bien, vamos a dar los últimos clics para dar admitido a los participantes. Bueno, ante todo, felicitar su participación. Cada vez somos más personas que se han inscrito. Esta presente charla es un esfuerzo en tiempos de pandemia, junto con el SOCIEM, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional del Altiplano, con su presidenta, la señorita Laura, y todo su personal, su directiva que hoy día nos está apoyando. Es un buen esfuerzo, es una buena gestión, y después ya le vamos a dar un tiempo para que pueda manifestar su punto de vista de la presente charla. Entonces, ya estamos ya casi ya a segundos de comenzar. Muy bien. ¿Aló? Hola. Sí, te damos el pase, doctor Lira, para que comience con su charla. Muchas gracias nuevamente, doctor Carlos. Muy agradecido por la invitación. El tema de hoy, la disertación es sobre el rol que cumple la radiología en la atención primaria de salud y el primer nivel de atención. Es un tema quizás un poco controversial en relación a los términos, pero lo que no se desliga de los mismos es el acceso a la tecnología por parte de la sociedad en general, en su conjunto, ¿no? Desde los económicamente más posibles a los menos, ¿no? Se puede decir. Eh, Continuando con la charla, vamos a hablar un poco de lo que es la atención primaria de la salud. Resosur es un centro de diagnóstico de resonancia magnética en Juliaca, en el departamento de Puno, y justamente en el departamento de Puno es que nace el richarismo con Manuel Núñez Butrón. De hecho, el hospital emblema de toda la región Puno es el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, en relación pues a este grande predecesor de la atención primaria de salud y reconocido como tal en Alma Ata. Conocido también como el Hatun Richari, ¿no? Como el gran despertador, ya que en una época en la cual la región de Puno era azotada por muchos males, este hombre pues se encaminó, ¿no? A cambiar el rumbo de la salud pública en nuestra región, y uno de sus elementos clave quizás fue su diario o su revista Runasonco, que significa pues corazón de indio, se podría traducir de alguna forma, ¿no? Pero tiene una concepción más profunda que simplemente ese término. Y como podemos ver en algunas de sus portadas, tenía o manejaba pues algunos gráficos simplistas como para que sea acogido por la misma sociedad, no tratando de complicarlos mucho. Y el mismo título que maneja pues es un lenguaje quechua, ¿no? Que era leído por los que podían leer y entendido, ¿no? Por la sociedad en su mayoría quechua hablantes en ese entonces. De hecho, para hablarles un poco más de José María Núñez Butrón, él fue un médico que se tuvo que ir a España, se capacitó, regresó al Perú, y entre sus mismos compañeros era marginado, ¿no? Por sus rasgos, entre comillas, andinos, ¿no? Como hasta hoy en día muchos digamos, de nosotros somos segregados de alguna forma, ¿no? Pero hay que ver mucho más de ello, ¿no? De alguna forma esos estigmas realmente no existen, no solo existen en nuestra mente. Aquí tenemos algunos gráficos de lo que es de unas pantallas de lo que es el Runasonco, ¿no? En el lado izquierdo vemos el gráfico de una mujer que tenía ya para ese entonces, para Núñez Butrón, un rol predominantemente importante en lo que era la salud pública de ese entonces. Al igual, acá tenemos otro segundo gráfico donde se mencionaba la ciencia como aquel ente similar al sol que disipaba, ¿no? Todas las nubes de la incertidumbre y alumbraba y guiaba el camino y el despertar de aquel indio que andaba dormido, ¿no? Gráficamente simplista, pero con un profundo mensaje, ¿no? Pero siempre encabezando lo que era la ciencia y la tecnología. Para ese entonces, un concepto que aún ni en Alma Ata estaba todavía pensado, ¿no? Aquí tenemos otro gráfico donde se podía ver a Núñez Butrón cómo congregaba tanto a la población, a algunos grupos de ciudadanos que les hacían de alguna forma de sus seguidores, ¿no? Y incluso la milicia estaba a su lado siempre, ¿no? Congregando a toda la sociedad en conjunto para
llevar o mejorar la calidad de salud de nuestra población. Si nos vamos estrictamente al término de qué es la atención primaria de la salud, vamos a llegar a este concepto, que de hecho es un copia y pega, ¿no? de lo que está escrito en Almata, en esa convención que se realizó entre el 6 y el 12 de septiembre del 78. Nos se define como la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puestas al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Si bien es cierto, es un concepto largo, ¿no? Pero hay que tratar de desglosar y sacar algunas cosas interesantes, ¿no? De hecho, puede tener un montón de interpretaciones, pero todas pueden conllevar a un concepto similar. Una atención sanitaria esencial no necesariamente significa una atención precaria, hay que empezar por eso, ¿no? Todas estas atenciones se basan, como indica acá, en métodos y en tecnologías. Lo colocamos en rojo porque en este punto nosotros vamos a hablar de las tecnologías, ¿no? Estas tecnologías que han sido desligadas prácticamente de la atención de salud actual en nuestra población. Se cree que una posta no puede tener estos elementos a su disposición y eso es un concepto que tenemos que dejar de lado, ¿no? Entonces, obviamente, todos estos métodos, estas tecnologías, tienen que ser socialmente aceptables, como indican acá. ¿Cómo nuestra población va a aceptar una tecnología si es que no la conoce? Entonces, rol también de las personas encargadas de llevar este mensaje, enseñar, enseñar para que sea aceptado por la comunidad y no, porque si no ganamos la confianza de nuestra sociedad, si no educamos a nuestra sociedad, ellas simplemente se van a alejar de nosotros, ¿no? Y la idea es que estén a nuestro lado, así como José María Núñez Butrón también tuvo al lado a todo la sociedad en conjunto, ¿no? Juntando militares, comuneros, hasta curanderos, ¿no? Una gran hazaña para ese entonces. También solo hacer la reflexión que es momento de hacer, por lo tanto, ingresar a estas tecnologías a la atención primaria de salud. Vamos a ver el término de atención primaria de salud que se puede confundir mucho con este primer nivel de atención o simplemente en el inglés lo que llaman la atención primaria, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para lo cual es misión también educar, como les comentaba, en los beneficios de estos métodos, ¿no? Para que sean socialmente aceptados. Hay que romper mitos y crear hitos, ¿no? Romper mitos respecto a muchas cosas, porque hasta la fecha nuestra población en su mayoría tiene miedo a muchos exámenes, ¿no? Porque desconoce, ¿no? Entonces, cuando nosotros eduquemos, enseñemos, vamos a romper esos mitos y vamos a empezar a formar una nueva comunidad que está aceptando la tecnología, ¿no? De manera normal para su bien, para aprovecharlos para su beneficio. Por lo tanto, la persona, la familia y la comunidad debe de estar educada sobre estas tecnologías, ¿no? Sus beneficios, sus perjuicios, usos e indicaciones, es su derecho conocerlos y es nuestro deber orientarlos, ¿no? Entonces, justo aquí hay un texto muy interesante que ustedes lo pueden encontrar en internet del doctor David Tejada, ¿no? Una eminencia para lo que es la salud pública y un gran representante de la medicina del Perú cuando él comentaba en este artículo donde decía el Primary Health Care, es la traducción pésima o la pésimamente mal traducida atención primaria de la salud, porque antes de que se acuñase el término de atención de la primaria de la salud, ya se estaba, entre comillas, acuñando el término primary o primary health care, porque se consideraba o se trataba de decir que había o existía o debía de existir una atención primaria, entendiéndose esta primaria como aquella básica, ¿no? Entre comillas para los pobres, ¿no? Aquella medicina de guerra. Pero en Almata se rompe totalmente este tipo de esquemas, ¿no? Y justo en este texto de lo que redacta David Tejada, pues se menciona ampliamente sobre este término, ¿no? Y lo que nos indica en buena cuenta y una parte muy interesante es lo que no es atención primaria, pues, ¿no? Atención primaria no es un programa especial, no es un programa de gobierno para los pobres, un tipo Caliwarma no es eso, ¿no? Porque en teoría eso es, eh, es, es algo que solo calma el momento, pero no es un beneficio a largo tiempo, ¿no? No es un nivel más, no es una medicina de un nivel más periférico, ¿no? Lo que siempre se cree, no es el serum, no es el rural necesariamente, ¿no? La atención primaria tampoco no es una atención muy elemental o básica que llaman, no es una atención de guerra, ¿no? Es más que eso, ¿no?
por lo tanto se dice que tampoco es una limosna, ¿no? O sea, no es lo que sobra, ¿no? Entonces, tampoco es lo que es en la periferia, ¿no? La atención primaria se da en todos los niveles, desde el primer, entre comillas, nivel de atención hasta el último nivel de atención, está la atención primaria, ¿no? Se supone que en los lugares más periféricos, en lugares más pobres, debería de haber atención primaria, así como en los lugares más ricos, ¿no? Lo que sí es atención primaria de la salud, pues era aquellos que o sea, aquella atención o aquellas actitudes o hechos que interfieren dentro de lo que se llaman los determinantes sociales, ¿no? Afecta en todos sus niveles, como ya habíamos ampliamente comentado. Es muy participativo porque incluye a la misma población, a la sociedad, a la comunidad, a la familia, a ser un ente dinámico capaz de transformar y beneficiar su propia salud a través de sus actos, ¿no? También toma decisiones, ¿no? Es como ya habíamos repetido un poquito en líneas arriba, ¿no? Pone la salud en manos de la propia población a través de una información objetiva sobre todo, ¿no? En bases concretas, científicamente fundadas, como se comentaba más arriba. Hay un fórum de Catalá de atención primaria, llevado en Barcelona en el 19 de noviembre del 2009, ¿no? Donde más o menos hablan que el papel de la atención primaria de salud es realizar intervenciones tempranas para prevenir enfermedades graves, ¿no? Evitar el deterioro de la enfermedad orientados a la persona y a la población. Voy a dejarlo ahí, pero acá los términos que quiero rescatar es el término de prevenir y evitar. De alguna forma, el término de atención primaria de salud tiene un fundamento en alma ata, pero se trata de estar acomodando o adaptando según las circunstancias del tiempo nos permita. Entonces, la radiología hasta este espacio tiene un papel importante, ¿no? Ya que hemos hablado bastante de tecnología, hemos hablado bastante de descentralización y democratización, ¿no? Para beneficio de la salud. Entonces, en este punto del Fórum de Catalá sobre prevenir y evitar, hay que cogerlo y hay que aprovechar esos términos para tratar de ver dónde entra la radiología, ¿no? Desde el punto de vista de la radiología, podemos decir lo siguiente, ¿no? ¿Qué podemos prevenir? Debe de haber un sinfín de ítems que seguramente se pueden estar desarrollando porque es bien largo, digamos, una pequeña charla como esta no abarcaría, pero a grandes rasgos podríamos decirlo más sencillo, ¿no? ¿La esteatosis hepática se puede prevenir o qué podemos prevenir a través de la esteatosis hepática, ¿no? En algunos casos se está ligando lo que es la esteatosis hepática como un grado inflamatorio menor, digamos, que podría conllevar a una esteatohepatitis o a cambios inflamatorios, qué sé yo, a la larga quizás a otros factores desencadenantes o agravantes, ¿no? Entonces, si nosotros logramos detectar quizás a través del ultrasonido u otros métodos diagnósticos, podemos quizás reorientar al paciente sobre algunos hábitos determinados, ¿no? Porque muchas veces el paciente no entiende o quizás le cuesta entender, ¿no? Que está haciendo algo mal hacia su salud al no cambiar sus hábitos. Pero cuando estos pacientes observan, o sea, de manera gráfica o palpan y dicen, realmente tengo hígado graso, entonces la situación empieza a cambiar. De hecho, hay bastantes artículos donde refieren cómo la información que se le da, algo que el paciente pueda ver o no solamente sentir que se le dice, sino ver o objetivizar, cambia mucho la forma de su conducta, ¿no? También podemos prevenir, por ejemplo, los eventos tipo isquemias cerebrales, infartos cardíacos, quizás midiendo lo que es el complejo íntima media en la carótida, ¿no? De hecho, cuando hacemos ecografía, vemos un complejo íntima media más de uno, nosotros podemos decir que es un paciente que probablemente está acumulando muchos lípidos debajo de esta capa intimal y si se ha ocupado con grasita, se puede decir a este nivel, pues debe de haber otros niveles, ¿no? Generalmente se dan en las zonas de cizallamiento, que son las zonas curvas en los vasos, ¿no? Por ejemplo, en callado de aorta, cerca al polígono de Willis, en las zonas curvas de todas esas regiones, empiezan a depositarse el calcio y al final son pequeños fragmentitos que se pueden desprender y embolizar y ocluir un vaso. De alguna forma, nosotros podemos intervenir quizás haciendo controles a través de este complejo íntima media como un factor de modificación de hábitos y que el paciente también pueda ver. También quizás podemos prevenir la adecuada colocación de DIU. Recuerden que a veces en atención o en los niveles básicos de atención, muchas veces hay dificultades en la colocación de DIU, no se tiene la seguridad, pero a través del ultrasonido se podría determinar si hay o no hay una adecuada colocación para tener una certeza, digamos, de haber tenido éxito en la colocación de este dispositivo, ¿no?
Podemos prevenir a través de los controles obstétricos, no prevenir los obstétricos, no, a través de los controles obstétricos un adecuado desarrollo. Recuerden que muchas de estas herramientas, especialmente la ecografía, no están limitadas a lo que son los médicos radiólogos, ¿no? De hecho, gran parte, y es aceptada por la comunidad internacional, que gran parte de esta herramienta que es el ultrasonido se ha descentralizado. Actualmente lo están usando los médicos de familia, usan los médicos generales, traumatólogos y demás, ¿no? Entonces es un instrumento ampliamente difundido y que debería de ser aprovechado. Vamos a ver más adelante que también es económicamente accesible, ¿no? A estas máquinas. Ahora, podemos también prevenir la diseminación de problemas de tuberculosis. Imaginemos que nosotros en estos centros de atención o nivel básico de atención, no como atención primaria, sino nivel básico de atención, tenemos pacientes tosedores crónicos que muchas veces no podemos cómo diagnosticarlos y generalmente las referencias suelen ser muy limitadas o el paciente no quiere ir. Entonces vienen a ser focos de contagio. Entonces nosotros al tener acceso a estas imágenes, podríamos de alguna forma también reconocerlas rápidamente y tratarlas de mejor forma, ¿no? En casos de osteopenia, la verdad es controversial porque recuerden que la densitometría actualmente es la que se usa, pero al no tener instrumento de densitometría se podría evaluar de alguna forma a través de algunos marcadores como grosor cortical o algunas zonas de mineralización focal en algunas, por ejemplo, en vértebras se podría tratar de tener como marcadores indirectos quizás, ¿no? Exploración de nódulos mamarios como prevención de un cáncer de mama, pues es otra de las alternativas que se podría plantear. Recuerden que la mamografía realmente este tipo de estudios es escaso en lo que son muchos centros de atención, incluso provinciales, ¿no? La difusión es muy, muy limitada, pero se podrían realizar a través de ecografía, es una forma de ayuda para el examen físico habitual, ¿no? Como una herramienta más para mejorar la precisión diagnóstica, porque según los estudios, ¿no? La palpación deja muchos, digamos, vacíos que pueden ser de alguna forma complementados a través de la ultrasonografía, ¿no? Nódulos tiroideos, pólipos y demás en caso de vesículas pueden ser quizás tratadas o controladas, ¿no? En los centros de atención primaria con una adecuada guía, ¿no? Prostatomegalias y otros también. Lo que quería decir, tal vez muchos de ustedes dicen, pues yo no soy un médico radiólogo, yo no entiendo de mucho de estos términos y demás. Ahora lo que se plantea en la sociedad internacional, y hay muchos foros al respecto, es cómo se puede trabajar, ¿no? Con el médico de cabecera, con el médico de atención primaria o con el médico de familia para optimizar todos estos recursos, ¿no? Entonces se plantea la posibilidad, lo que ahora conocemos como telemedicina, ¿no? La adquisición de las imágenes por el médico de cabecera, con una constante, con un constante diálogo con lo que son los médicos radiólogos y a través de una teleorientación, cuando permanezcan las dudas, se puede aprovechar el mejor rendimiento, ¿no? Con ahorro de todos los recursos, porque recuerden que referir siempre demanda un recurso, aparte se deja a la familia sin un pilar fundamental en su sustento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos evitar? Pues evitan algunos casos secuelas de ACVs, controles de procedimientos de reducción de luxaciones. Se comenta que los médicos de familia o los otros médicos están capacitados y en su formación se incluye, ¿no? Incluso la reducción o la inmovilización de algunas fracturas que obviamente puedan ser resueltas en el primer nivel de atención, ¿no? Evolución de fracturas, sí, en algunos casos también suelen ser seguidos por los médicos de atención básica, ¿no? Los médicos de familia o los médicos de cabecera, ¿no? Y entre otros, las complicaciones futuras por displasia de desarrollo de cadera también, ¿no? A través del ultrasonido pueden ser muy bien controladas, ¿no? Sin necesidad o quizás si es que hay dudas se puede hacer la captura de la imagen, ya sea radiográfica o ecográfica, y transmitida a través de telemedicina por un sistema de preferencia PACS. Hasta este punto me gustaría ya comentar, ¿no? Que vamos a ver que siempre se ha diseminado la idea, o bueno, se practica, creo, la toma de fotografías de algunas imágenes sobre radiografías y demás, y se envía generalmente a un consultor no médico, radiólogo y demás. Aclararles que es un tema muy complicado, ¿no? Aparentemente sencillo, que tomo la foto y el otro ya lo tendrá que ver, pero como vamos a ver en algunos casos más adelante que voy a presentar, la radiología se basa en buscar algunos pequeños hallazgos, ¿no? Es una especie de ciencia
de Sherlock Holmes, ¿no? Que juntamos un hallazgo, sumamos a otro hallazgo y un tercer hallazgo y armamos un rompecabezas para tomar una decisión y planteamos una presunción diagnóstica. Y lamentablemente en una fotografía no logramos cubrir todos estos puntos, ¿no? Siempre se flaquea en algo y la tasa de error puede ser muy alta y la ayuda, por lo tanto, va a ser mala, ¿no? Entonces eso de alguna forma rompe la confianza entre lo que es el médico de cabecera y el radiólogo, porque se va a pensar pues que el radiólogo en vez de ayudar obstaculiza o lo confunde más al colega, ¿no? Entonces las imágenes, por lo tanto, tienen que ser de buena calidad y actualmente tenemos que ya tener conocimiento de que existen varias formas de compartir imágenes de buena calidad, especialmente como ya hay acceso al sistema web y al internet, se comparten de manera rápida este tipo de información a través de un sistema, digamos, PAX o en formatos, ¿no? DICOM, ¿no? Que es el formato universal para las imágenes, ¿no? Para estar entrando un poco más en lo que es la radiografía o los métodos de imagen para educación de todos los pacientes, digamos, vamos a hablar un poco de los cuatro grandes métodos de imagen, lo que es la radiografía, ecografía, tomografía y resonancia, sus principios físicos, ventajas, desventajas, instalación y costo de equipo, y vamos a ver cuál sería lo más apropiado y por qué sí y por qué no de algunas cosas, ¿no? Sepan que la radiografía y la tomografía usan rayos X, que son radiación ionizante, ¿no? La radiación ionizante es un tipo de energía que altera de alguna forma nuestra estructura, nuestra materia, ¿no? Cuando uno se somete ya sea a una radiografía o tomografía, podemos tener dos efectos conocidos, ¿no? Un efecto estocástico y uno determinístico. ¿Qué significa estos dos términos un poco complicados? Pues significan que podemos nosotros tener dos riesgos, ¿no? El determinístico significa que a una determinada dosis, pues mi piel se va a quemar, imagínense, ¿no? O lo que es el principio de la radioterapia. Ustedes saben que en algunos casos de tumores se hace radioterapia, entonces en buena cuenta yo apunto todos mis rayos X y demás rayos a una zona y empiezo a hacerle, entre comillas, chicharrón a la región determinada, ¿no? Porque tiene ese efecto, esa potencia, es el rayos X. Ahora, ¿qué pasa con el efecto determinístico? Perdón, el estocástico. El estocástico es una probabilidad. Ustedes han escuchado mucho quizás que tanto los rayos X pueden causarte un cáncer, ¿no? De alguna forma es cierto, porque lo que hace el rayos X es mutar algunas partículas, algunas moléculas y que puede dañar el ADN. Y un ADN dañado pues puede ser potencialmente mutagénico. Y obviamente esta dosis es acumulativa, o sea, nunca nosotros nos vamos a desligar. Si alguna vez ya te hiciste un rayos X, una tomografía, esta tomografía en buena cuenta, esa radiación absorbida no se disipa ni comiendo frutas ni tomando agua, se queda ahí almacenada, ¿no? Es como comprar un boleto de la tinca, ¿no? Mientras más tomografías y rayos X te hagas, estás comprando más boletitos y más probabilidades de que te saques una tinca, en este caso un tumorcito. Pero sacarse la tinca, ustedes saben que es muy, muy complicado. Hay personas que toda una vida sacan o compran diario 10 boletos y nunca sacan una tinca, ¿no? Pero en este caso la probabilidad incluso es más mínima, pero existe, es real. Por eso es que deben de ser usos o sus indicaciones deben de ser concretas y deben de hacerse de manera racional y nunca abusar. Y la gente y las personas y la comunidad debe de estar enterada de estos efectos, porque así vamos a evitar que un paciente que se bueno, que presenta un accidente, se cae y el médico no le indica quizás una imagen, pero el paciente conoce o ha sido mal informada que en la tomografía lo va a ver todo, pues sí le puede ayudar a descartar quizás un trauma, no sé, una hemorragia o una fractura, pero lo que no se le dice pues es que está acumulando dosis de radiación. Y si es un niño, es un paciente pediátrico o es un anciano, esta dosis absorbida va a ser mayor, ¿no? Porque los efectos en estas personas, en este grupo etario, se potencia. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en este tipo de efectos, ¿no? Siempre es importante el uso racional. Cosa que no sucede con la ecografía porque su principio es el ultrasonido, ¿no? Son sonidos bien no audibles para el ojo, para la oreja del hombre, no para la audición del hombre, pero que a través del sonido se arman las imágenes y por lo tanto no hay efecto, al menos muy perjudicial, ¿no? El único efecto quizás es el efecto mecánico térmico que se potencia cuando uno pone el modo Doppler, que vamos a ver que es para evaluar los vasos. En ese caso se cree que hay un pequeño incremento de la temperatura local y si ustedes se percatan o los que tengan práctica un poco con la ecografía van a ver que si ustedes hacen un Doppler fetal a un niño por mucho tiempo, empieza a moverse más, no se cree porque es un aumento bien discreto de la temperatura local.
Pero ese es un pequeño efecto de la ecografía, ¿no? Pero obviamente cuando son muy prolongados, en casos fetales, pero cuando son adultos raramente se suele ver este tipo de efectos, ¿no? Es casi nulo. Ahora, cuando se habla de resonancia magnética, su principio físico, el electromagnetismo, son imanes gigantes con sistemas de gradientes y bobinas, ¿no? Que tampoco se ha detectado que tengan algún efecto significativo. Incrementan un poco la temperatura en algunos casos, pues sí, pero algo similar a la ecografía, pero no hay mayores contraindicaciones, no usa radiación ionizante y generalmente por eso es un examen de elección en caso de gestantes, de niños, ¿no? Antes o cuando la ecografía tiene sus limitantes, como vamos a ver. Vean acá las desventajas, por ejemplo, de la ecografía, pues es el aire, el hueso, ¿no? Siempre cuando hay aire, hueso, se limita el estudio de la ecografía, especialmente en el abdomen. A veces, por eso, en casos de niños suele ser sencillo, ¿no? Tienen poco aire en alguna zona, el tejido es bien delgadito, flaquito, se puede realizar muy bien la ecografía en este caso, pero cuando es un paciente un poco gordito, obeso, tiene mucho meteorismo, la verdad, la sensibilidad de la ecografía va a caer bastante, ¿no? Entonces se prefiere, por eso en algunos casos, entrar a tomografía o a resonancia. Bueno, en cuanto a las ventajas de la radiografía, para no saltarme mucho, los rayos X clásicamente siempre han sido usados para ver lo que son los huesos, ¿no? Los pulmones. También una ventaja es que es barata e inmediata, ¿no? Simplemente pisando quizás el pedal de disparo, ya tenemos la adquisición de la imagen y los costos oscilan, pues, relativamente entre 10, 20 o 30 soles según los casos, ¿no? Relativamente accesible y barata. Muy bien puede caracterizar fracturas, luxaciones en algunos casos, ¿no? Con incidencias adecuadas y al menos el primer examen para algunos casos de screening, pues para pulmones, ¿no? La ecografía clásicamente usada para partes blandas y órganos hidratados en el abdomen, ¿no? Usa radiación no ionizante como ya habíamos comentado. La tomografía tiene un muy buen detalle para lo que es los pulmones. Recuerden que se está usando para casos de COVID, por ejemplo, en casos de infiltración de este virus, ¿no? En el sistema respiratorio. Detalla bastante bien la arquitectura de lo que es el pulmón. Los huesos también son detallados muy bien, especialmente con los algoritmos de reconstrucción ósea se puede determinar pequeños detalles, ¿no? Que pueden mejorar nuestra precisión diagnóstica. Así como en estudios de angiotomografía, ¿no? Cuando se inyecta contraste para ver cómo recorren, por ejemplo, los vasos, si hay obstrucción o hay trombos, o cómo están los calibres de los mismos. En resonancia, las ventajas, por ejemplo, es las fracturas ocultas, ¿no? Si bien es cierto, puede pasar, tenemos un caso de un paciente que no se va a ver por rayos X, digamos, una fractura, pero el paciente persiste con dolor. Incluso en la tomografía puede que no se vea, puede que sea dudoso, ¿no? Y ahí es cuando la resonancia viene a tallar y se puede mostrar, como vamos a ver algunos ejemplitos, de manera muy fija, muy clara, ¿no? Las fracturas ocultas, ¿no? De por sí la resonancia no podría requerir contraste y eso es algo muy importante porque recuerden que las imágenes raramente son invasivas. Cuando nosotros administramos contraste ya estamos haciendo algo invasivo y solo el riesgo de tener una alergia ya es alta, ¿no? O sea, se supone que mientras menos intervención tengamos con el paciente, menos riesgo vamos a tener, porque si no le ponemos contraste, pues no hay mayor riesgo en ese momento, ¿no? Pero a veces si uno le inyecta contraste, por ejemplo, para tomo, puede que reaccione mal, qué sé yo. Pero en resonancia, como tiene muy buen contraste tisular, que vamos a ver qué significa eso, más con algunos ejemplos, pues ya no requieren algunos casos contraste, sin contraste ya sería suficiente, ¿no? Por eso es que es ideal para evaluación de cerebro, columna, el sistema músculo esquelético, ¿no? También no usa radiación ionizante. Las desventajas en la radiografía, pues es el tema de la radiación, ¿no? Como con todo examen de rayos X, no diferencia los tejidos blandos, ¿no? Más que todo ve huesos, pero la parte blando no, o sea, no ve el plano cutáneo, subcutáneo, muscular, nada, ¿no? En ese caso tiene muy pésimo rendimiento. A diferencia de la ecografía, que sí, ¿no? Nos puede ver tejidos blandos, como hemos visto en la parte de arriba, pero lo que es el aire, no. Todo lo que es el aire básicamente es pésimo, excepto que, por ejemplo, cuando se hace ecografía para pacientes COVID, los artefactos del aire, ¿no? Del pulmón, con aire o con menos aire, nos ayuda a determinar algunos signos, ¿no? Para hueso también, no se hace evaluación de hueso como tal, ¿no? O sea, claro, entre comillas, esto se puede ver algunas cosas peculiares dirigidas, pero no es el examen de elección para ver, la parte ósea. En caso de tomografía,
una desventaja pues puede ser el costo del estudio, ya de por sí son caros, ¿no? Requiere contraste siempre para mejorar la caracterización entre los tejidos blandos, ¿no? Si yo quiero diferenciar, no sé, un tumorcito del propio hígado, a veces resulta difícil, ¿será o no será, no? Entonces lo que yo hago es colocarle contraste para que pueda notar con más claridad la diferencia entre un hígado sano y el hígado comprometido por un cáncer, imaginemos. ¿No? En la resonancia ese contraste ya de por sí viene mejorado, se podría decir, pero al inyectarle contraste obviamente se aclara más todavía el panorama, ¿no? Pero en las desventajas de la resonancia puede ser el tema de los pulmones, ¿no? Generalmente no han escuchado mucho sobre resonancia de pulmones hasta ahora, pero actualmente hay avances, ¿no? Donde se está empezando a introducir la resonancia de los pulmones, ¿no? Para caracterizar algunas cosas, pero por lo pronto de lejos todavía la tomografía está ganando territorio o tiene territorio ganado en ese aspecto, ¿no? Evalúa estructuras óseas, también mucho se ha creído que la resonancia no va, no es tan buena para estructuras óseas, pero también se está cambiando. Lo que pasa con la resonancia es que generalmente se crean nuevos software, se puede decir nuevas secuencias que andan mejorando. Siempre cuando encuentran un punto débil, lo andan superando y mejorando para caracterizar cada vez mejor, ¿no? Lo malo también, una desventaja de la resonancia es el costo del estudio, ¿no? Son estudios caros, ¿no? Generalmente, pues un tomógrafo puede costar, digamos, la cuarta parte o la quinta parte de lo que cuesta un resonador. Y aparte, mantener los resonadores siempre son muy, muy caros. Por lo tanto, siempre el precio, ¿no? De lo que es la resonancia está por encima de todos los demás métodos de diagnóstico, ¿no? Los rayos X y la ecografía, en cuanto a precios, suele ser pues, los rayos, lo más barato, entre comillas, la ecografía. Luego le sigue la radiografía, después la tomografía y por último la resonancia, ¿no? En cuanto a los equipos, a la adquisición de equipos. La instalación en los equipos de rayos X en algún caso es dificultosa y cara, ¿no? Porque se tiene que plaquear de la habitación, el cuarto, la puerta, pedir permisos, poner el piso determinado, que los equipos, tener cómo controlar el tema de la radiación, así eso es un poco complicado de diferencia de la ecografía, ¿no? Que generalmente uno se compra un ecógrafo, lo adecua en un ambiente y ya está, lo enchufa y prácticamente ya puede hacer las actividades de manera normal, ¿no? Y ya podría trabajar. En caso de la tomografía también es muy dificultosa y cara, tiene que plaquear nuevamente, aislar el ambiente, y preparar las cosas, alistar dosímetros para ver la radiación del paciente, radiación del tecnólogo, y también resulta siendo cara también en algunos casos. Y para la resonancia es mucho peor porque tiene que instalarse una jaula Faraday, hay que alistar las condiciones del piso, climatizar el ambiente y muchos otros requerimientos que sigue elevando más el precio, ¿no? de esta tecnología. Entonces, ya teniendo un panorama más o menos general, ¿qué es lo que podemos ver en los métodos de imagen que podríamos usar en atención básica o incluso en atención primaria, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hablar de la atención primaria, digamos, no la primaria de salud, solo que el primer nivel de atención. En el primer nivel de atención nosotros podemos, si tenemos acceso a rayos X, podemos tener este tipo de imágenes, ¿no? Generalmente por la radiografía podemos determinar que es un paciente relativamente joven, ¿no? Porque no hay muchos cambios degenerativos en columna, las articulaciones acromioclaviculares de alguna forma están mantenidas. Estos signos de alguna forma me ayudan a entender de que es un paciente al menos no es anciano, ¿no? Entonces, generalmente si es un paciente entre 30 y 40 años, imaginemos, y nosotros lo vemos con esta opacidad de esta región, podríamos decir que es un patrón alveolar predominantemente o consolidativo en campo medio, que puede ser compatible con una neumonía lobar, ¿no? Y una neumonía lobar en un contexto de comunidad, entonces, se podría catalogar como neumonía adquirida en la comunidad, y como ya de seguro la mayoría sabe, pues estas neumonías pueden ser tratadas ambulatoriamente, ¿no? En algunos casos raramente requieren hospitalización. Mejor los clínicos entienden obviamente de estos criterios de hospitalización o de referencia, mucho más que yo, ¿no? Pero en teoría, al tener este diagnóstico, un paciente estable con casi ningún factor de riesgo, podría quizás hacer un tratamiento sin necesidad de referirlo, ¿no? En algunos casos. Entonces, esto nos puede permitir tener un equipo de rayos X al acceso de nuestra comunidad o al alcance de nuestra comunidad, viendo el beneficio, ¿no? A la largo no puede decir, pues puedo tener uno, dos o tres casos, pero hay que ver la ganancia económica a largo tiempo. Como les repito, ha habido estudios donde en otros países han tratado de adecuar equipos digamos, de imagen en una determinada región y han visto el rendimiento económico a futuro, ¿no? Y han demostrado que era rentable tener este tipo de equipos porque el hecho de la referencia saturaba
digamos, las instituciones de mayor complejidad, generaba un gasto en la referencia, generaba un gasto en la propia familia, ¿no? Con todo lo con todo lo que se ve o viene detrás de eso, ¿no? El abandono de esta integrante de la familia de la casa, descuido de las actividades, porque no tenía que ir solo, tenía quizás que ir con un familiar, entonces era todo un drama referir a un paciente. Acá otro casito que les voy a poner, por ejemplo, puede que un paciente esté tosedor crónico, que muchas veces lo hemos tratado como faringitis aguda, que se anda sobreinfectando, qué sé yo, tiene baja de peso y demás, no sé, ¿no? Y tenemos este tipo de radiografías, ¿no? Y siempre hay uno claro, sospecha, ¿no? Será una tuberculosis, dice, pero ¿cómo yo lo demuestro, no? A veces lo mando directamente a, no sé, por referencia, le hacen sus BKs, que sale negativo quizás, o justo el equipo de rayos X no está, o si está, y bueno, tenemos esta imagen en la cuestión, ¿no? Lo que podemos encontrar en esta radiografía en incidencia frontal son múltiples opacidades, ¿no? Prácticamente puntiformes, difusas, parece una especie de arenado, ¿no? En ambos campos pulmonares, ¿no? Y vemos con una magnificación que hay pequeños puntitos diseminados en todos los campos pulmonares, ¿no? Y esto es la milia, ¿no? Estamos frente a una tuberculosis miliar. Esa presentación clásica, ¿no? De tuberculosis miliar significa pues que el bacilo está en sangre y ha habido una diseminación hematógena, ¿no? Y ha tenido que diseminarse por todos los campos, ¿no? Que puede ser identificada quizás a tiempo para tratar de evitar el contagio, ¿no? Lo importante es nosotros tratar o sea, llegar a hacer una atención oportuna para que no haya mayor diseminación de este tipo de factores, ¿no? Ahora, ¿qué tan frecuente es encontrar pues una tuberculosis miliar? Es rara de por sí, ¿no? Solo que quizás en aquellos lugares de alta prevalencia podríamos verlos. Entonces, justo ese viene a ser quizás un problema, una limitante, ¿no? Cuando uno no tiene mucha experiencia con los rayos X o con las radiografías, encontrar una imagen poco común suele ser un reto, ¿no? Porque podría en algunos casos, y ha pasado, ¿no? Catalogarlos como normal. Entonces, el hecho de que haya un consultor de imagen, se podría decir, dedicado o en una determinada zona, como lo que se está haciendo actualmente como telemedicina, ¿no? Para tratar de ayudar en el diagnóstico de ciertos casos, no todos obviamente, puede resultar útil, ¿no? Para tratar de llegar a un planteamiento diagnóstico y hacer unos seguimientos o unas actuaciones más precisas, ¿no? Al respecto de una determinada enfermedad. Otro casito, en este caso una opacidad que tenemos con un patrón reticular, fibroso, engrosado, con distorsión de todo el campo superior derecho, ¿no? Clásico de tuberculosis también, pero el problema es saber si esto está activo o inactivo, pero como vemos hay este engrosamiento del intersticio, pero también hay opacidades mal definidas. Cuando tenemos estas opacidades mal definidas, algodonosas, siempre hay que sospechar de que haya un proceso de reactivación, porque cuando es solo secuela, ¿no? Generalmente estas zonas empiezan a retraerse, ¿no? Se jala un poco lo que es la pleura, incluso la tráquea puede verse un poco jalada, ¿no? Y es como si estuviese apachurrada y conglomerada a este nivel, pero cuando empiezan a haber opacidades o no ha habido mucha retracción de estas zonas, ni de la tráquea, ni de periferia, hay que sospechar siempre de que no se no esté activo, ¿no? Y por lo tanto requiera algún tipo de intervención o tratamiento. Las cosas que también podemos ver por imágenes, como los casos comunes, que no requieren en algunos casos referencia porque no están inflamados, como en este caso son pues la litiasis vesicular, que en algunos casos un paciente que tiene solo un dolor después de una ingesta quizás de alimentos grasos, si tenemos la oportunidad de hacer una ecografía en nuestros centros de primer nivel de atención, pues puedo encontrar una litiasis, ¿no? Esta litiasis, vemos las paredes de esta vesícula, pues que no están inflamadas, están delgaditas, pero tiene piedritas y al paciente le duele y justo clínicamente, pues si ha comido grasa puede ser el diagnóstico, ¿no? Entonces yo con eso quizás podría darle solo tratamiento analgésico, ya que no veo que haya mayor complicación en la zona y ver cómo evoluciona y me evito hacer la referencia. Podría hacer el control ambulatorio comunitario, qué sé yo, ¿no? Una visita local, domiciliaria, nos ahorraríamos bastante en lo que es el tema o el asunto de la referencia en caso de los pacientes, ¿no? A través de rayos X también lo podemos ver la litiasis en algunos casos, como podemos ver algunas opacidades cálcicas. Recuerden que no todas las litiasis de la vesícula se van a calcificar, ¿no? En este caso vean que solo la periferia se ha calcificado, pero en algunos casos ni la periferia se calcifica y suelen ser radiolúcidos, ¿no? Entonces, en una radiografía de abdomen no siempre se ven los cálculos, ¿no? Pero la ecografía tiene muy buena sensibilidad, alta sensibilidad.
similar a lo que sucede con la resonancia, ¿no? Vean cómo la resonancia y los puntitos negros representan los calculitos, ¿no? Y que también se ve muy, muy bien. La tomografía va a verse a veces los cálculos y a veces no, no es clásico. A veces siempre nos ha pasado casos donde hay un paciente X que le han hecho una ecografía y le han visto litiasis, pero el cirujano, por ejemplo, no nos cree, imaginemos, no nos cree y vuelve a hacer una tomografía porque muchos pensamos que la tomografía pues nos va a mostrar los cálculos, ¿no? Pero no se ven cálculos en la tomografía. Dice, no tiene cálculos, el ecografista es malo, no hizo su trabajo y no. Pero después, eh, nuevamente empieza el problema, el cuadro, se complica quizás el paciente. ¿Y qué pasó? Le hacen una resonancia, pues bien, bien los cálculos. Dice, ¿por qué? En la resonancia y la ecografía sí se ve y en la tomografía no se ve, ¿no? Entonces ahí uno se le explica, pues depende de la densidad, ¿no? Si se calcifica o no se calcifica, porque muchos cristales de la litiasis vesicular no necesariamente son, pues, con depósito de calcio, ¿no? No sé, pueden ser otro componente quizás, ¿no? Entonces, a través de los métodos de imagen, o solo viéndolas, o si un paciente, actualmente generalmente muchos pacientes, ¿no? Vienen a los centros de atención de determinado lugar y vienen con sus placas, ¿no? Ya sea de resonancia, tomografía, y el médico, desde el médico, ya sea general, médico de familia, cualquier médico debe de estar preparado, ¿no? Para interpretar o tener una noción de lo que presenta, porque ese estudio que tiene el paciente de alguna forma es muy, muy valioso. Todos los estudios de un paciente son muy valiosos y hay que enseñarles a los pacientes a que siempre ordenen sus imágenes, ¿no? Porque en algunos casos no son muy, muy útiles. Por ejemplo, en casos de los famosos tumores o los quistes de ovario, hay personas adultas mayores ancianas que tienen quistes aparentemente complejos, pueden ser de 60 milímetros o 6 centímetros, ¿no? Que quizás recién le toman importancia cuando ya son adultas, ¿no? A los 60, 70 años. Pero luego por ahí le dices, no tiene una ecografía de más antes y les va a sacar una ecografía de sus cuando tenía 30 años y van a ver que tenía una imagen muy, muy similar. Entonces, suficiente con eso para que te digas, esta lesión quística siempre ha estado, está por mucho tiempo, es estable probablemente, y lo más que requiera quizás es un seguimiento, ya ahí exagerando para calmar al paciente, ¿no? Pero si es que no sabemos, no tenemos ese dato, lo que vamos a hacer es referir al paciente, va a llegar a su, no sé, a su primer nivel, bueno, al hospital, del hospital lo van a mandar al hospital regional, le van a hacer sus análisis, le van a hacer tomografía, le van a hacer resonancia, le van a hacer biopsia, se va a complicar con una trombosis, le va a agarrar una infección y al final va a terminar en sepsis y luego se muere y demás, ¿no? Entonces suele ser unos desencadenantes en algunos casos no ideales, ¿no? Entonces siempre es bueno tratar de definir o ayudar en el primer nivel de atención, ¿no? Cuando estamos frente a este paciente. De paso que hay que ganar la confianza de ¿no? Y guardar los estudios de imagen siempre es algo muy, muy positivo. Ahora, en atención primaria también, al menos en los papers que se ven cuando se habla de radiología y atención, primer nivel de atención, se dice que algunas fracturas, de hecho muchos médicos de familia y los médicos generales en sus journals, en sus revistas, dicen que normalmente en otros países se trata, ¿no? El mismo médico puede, en algunos casos de fracturas no complicadas, pueden estabilizarlas y pueden controlarlas sin necesidad de referencia. En ese caso, lo que se requiere es básicamente tener una imagen, ¿no? Para ver que no esté complicada, como en este caso hay una duda si es que hay un componente intraarticular en esta fractura, porque si hay un componente intraarticular y es una paciente relativamente joven que todavía es económicamente activa, trabaja, lo más probable es que vaya a requerir un tipo de cirugía. Pero si es una paciente generalmente anciana, quizás sí, probablemente se vaya a quedar solo inmovilizando y nada más, ¿no? O en este otro caso, por ejemplo, vean que aparentemente no se ve claramente un trazo de fractura intraarticular, que se podía manejar también, ¿no? Solo con el médico de familia, sin necesidad de referencia. Les presento otro siguiente casito, donde, ¿qué es lo que se podría ver, ¿no? ¿Qué podríamos ver en estas radiografías, ¿no? Un antecedente de trauma. Pero, a ver, vemos, y lo único que nos percatamos quizás es esta radiopacidad, pero dices, no será la metáfisis que se ha calcificado, tengo las dudas. Bueno, lo puedo pasar como normal porque no veo disrupción cortical, imagino, ¿no? No hay nada, ya, lo paso como normal, en teoría, pero el paciente se sigue quejando de dolor, imaginemos, ¿no? Pero en este caso, le hacen una resonancia porque había ese tipo de duda, de molestia, será o no será, qué sé yo, y acá aparece esa línea, ese trazo, esa radiopacidad de los rayos X, ¿no? Pero como en las secuencias de susceptibilidad magnética tipo STIR, que son unas secuencias que nos ayuda a ver mucho el edema, ¿no? Siempre cuando alguien se golpea, hay edema, y ese edema es agua.
Y el agua en estas secuencias de resonancia, pues se suelen ver de esta forma y uno se percata, ¿no? Como todo lo que es negro, que viene a ser la grasita que se ha vuelto oscura, ¿no? En esta zona ya no existe, ¿no? Que todo se ve blanco y lo blanco es agua. Entonces uno dice, ¿por qué acá habría edema, ¿no? Esto es un caso de fractura, ¿no? Una fractura por insuficiencia, por fatiga, ¿no? En este caso, no ha habido ruptura de la cortical, pero las trabéculas óseas internas se han roto y la resonancia lo muestra claramente, ¿no? Entonces puede haber esas dudas y siempre en estos casos de duda, sospecha, más que todo para la tranquilidad del paciente, para lograr, porque el paciente siempre dice, a mí me duele y usted me dice que no tengo nada, ¿no? Y se viene a preguntar a uno, a dos, a tres, a cuatro, y todo el mundo le dice, imaginemos, le dice, no tienes nada, y el paciente se queda muy frustrado y pierde la confianza, y se pierde la confianza. Quizás en esos casos convenga, ¿no? Uno, orientarlo al paciente, o dos, decirle, bien, está bien, vamos a tomarle un mejor método de diagnóstico para que usted esté tranquilo y el paciente sepa, ¿no? Que tiene una fractura por insuficiencia, imaginemos. Entonces eso le da bastante tranquilidad al menos al paciente. Cuando uno le hace ecografía, o a nosotros nos que hacemos ecografía en algunos casos, viene un paciente con un dolor y uno le dice, señor, no hemos encontrado nada, el paciente uno lo ve su cara y está realmente molesto. Y dice, ¿cómo que no tengo nada si a mí me duele, ¿no? Y tiene toda la razón, y particularmente lo que yo le digo, bueno, señor, yo no le veo nada por ecografía, pero hay muchas cosas que la ecografía no ve. Por ejemplo, no veo intestinos, no veo a toda cabalidad su estómago, no puedo ver algunas cositas que están, no sé, detrás de los huesos, imagínese que puede estar por ahí, qué sé yo. Entonces el paciente eso no sabe, porque el paciente piensa que con la ecografía yo lo veo todo, veo huesos, veo intestino, veo estómago, veo todo, y realmente, como hemos visto, hay muchas limitantes. Entonces hay que buscar otros métodos alternativos para tratar de ver esas estructuras, ¿no? De estómago, asas delgadas, asas gruesas. Hay otros métodos de imagenología, ya sea, ¿no? Quizás tomo o rezo para tratar de caracterizar mejor estas zonas, pero siempre guiándonos de la clínica para orientar mejor cada estudio. Por ejemplo, en casos de pólipos, imaginemos que nosotros en atención primaria o en la atención básica o el primer nivel de atención, tenemos casos de algunos pacientes. Tengo mi ecógrafo y veo que una vesiculita en su control de rutina, en su chequeo, que el paciente siempre quiere, ¿no? Le veo esta pequeña formación nodular. Veo que no tiene, por ejemplo, sombra acústica. Recuerden, la sombra acústica es un artefacto, ¿no? Es una pequeña cosita así oscura como esta que se debería desprender de este punto, de esta nodulación. Al no tener esa sombra acústica, el diagnóstico pues queda lo que es un pólipo vesicular. Y los pólipos vesiculares suelen ser lo que yo digo unas verruguitas, ¿no? Entre comillas, para que me entienda el paciente. Que si es que no tiene un tamaño mayor a 10 milímetros, prácticamente lo único que se hace es observarlo, nada más mirarlo, a ver cómo está, ¿no? Y uno puede ver que quizás en 10 o 15 años no ha variado ni un milímetro o ha variado un poquito 2 milímetros. Pero cuando superan los 10 milímetros de diámetro, estos generalmente se asocian a mayor riesgo de cáncer de vesícula, por lo tanto requieren muchas veces extirparlo, ¿no? Entonces quizás yo sin necesidad de referirlo con una guía adecuada puedo estar, o leyendo un poco, puedo estar yo vigilando este pólipo y cuando llega a un determinado tamaño pueda yo recién referirlo, ¿no? En vez de hacer una referencia en algunos casos innecesaria, ¿no? Obviamente siempre contando con este tipo de elementos, ¿no? De diagnóstico por imagen. Acá vamos a ver unos casitos para que entiendan más o menos la importancia o algunas ventajas y desventajas, por ejemplo, de cada método. Acá tenemos un estudio de tomografía. Esta es una tomografía sin contraste y en el lado derecho tenemos una tomografía con contraste. Vean que en esta tomografía, esta zona más oscurita que le decimos hipodensa, está al lado del hígado, que también es un poco hipodenso. De hecho, uno puede en un inicio tratar de ver un poco con dificultad la zona. Y mucho más difícil ver que en esta zona prácticamente no se ve nada, ¿no? Yo podría decirle que es una vesícula ya que está quizás un poco medio vacía, pero no veo piedras, no veo nada, pero cuando le administran contraste, vean que aparece como una especie de nodulacioncita en esta zona y corresponde a un pólipo vesicular. Vean que generalmente la tomografía requiere de la administración de contraste para que yo recién pueda ver, y eso si es que tengo la suerte, porque hay algunos pólipos que no tienen mucho flujo vascular y no tienen un muy buen realce, o es un realce nulo y la tomografía no ayuda a ver los pólipos. Entonces la ecografía, como hemos visto más adelante o más atrás, logra determinar pólipos de pequeño tamaño. Entonces es muy, muy útil, un método barato y que podría detectar el pólipo. En resonancia magnética, si bien es cierto, se ve con mejor detalle, como pueden ver, incluso la pared se ve bien delgadita y vean cómo está la grasa, digamos, delante de la vesícula normal.
¿no? Y vean cómo hay un bultito bien definido, bien bonito que se suele ver acá, ¿no? Hasta parece pintadito. Este tipo de, y esta es una resonancia, es una ponderación T2 sin contraste, ¿no? No tiene contraste estas imágenes de resonancia. Y vean cómo se puede observar de manera tan definida, ¿no? En este caso es categórico, de alguna forma que se trata en pólipo, se le suele medir para ver, ¿no? Cuánto es. Es más, nosotros sabemos que es un pólipo porque vean que hay unos puntitos blancos dentro, ¿no? Generalmente suele ser algunos tejidos glandulares. Un tejido glandular en una protrusión generalmente orienta lo que es el pólipo vesicular. Entonces vean que sin necesidad de contraste la resonancia nos puede detallar. ¿Cuál es lo malo? Pues que es caro, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el beneficio, digamos, en algunos casos de la resonancia? Cuando tengamos un paciente bien gordito, bien obeso, que tenga mucho meteorismo, el colon puede interponerse por acá adelante, digamos, ¿no? Lo que llaman el chilaiditi. Y puede que no se pueda ver la vesícula. No es que seas un mal médico en ecografía, simplemente es que no hace, o en este caso, la variante anatómica del paciente no te ha permitido evaluar la región del fondo quizás de manera adecuada. Pero en casos de la resonancia, pues en este caso el aire ya no va a ser una limitante y vamos a poder ver la totalidad, ¿no? de toda la estructura blanda. Vean cómo la diferencia de esto, yo me refería con lo que es la se me fue, la escala de grises, ¿no? La escala de colores, la diferenciación tisular, ¿no? Vean que les decía que la resonancia es amplia, vean que lo blanco es agua, lo negro, lo más oscurito es hígado, y en la tomografía, pues no se puede tener esa transición, esa definición tisular, ¿no? Es más difícil. Otros casitos en el cual podemos nosotros fallar, quizás tener ciertas limitantes, es pues en los accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, acá, ¿cuál sería el hallazgo anómalo, ¿no? Rápidamente, si uno se pone a pensar, ¿dónde está lo anormal? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo, ¿no? De este cerebro de acá. Pues el hallazgo anómalo está en este lado, ¿no? Vean que de hecho es bien difícil verlo, hay una zona hipodensa a este nivel que por el tiempo pues corresponde a un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, ¿no? Aparentemente reciente. Mientras más viejito, más tiempo tenga la isquemia, esta zona se vuelve más oscura. En este caso se vuelve un poquito oscura porque todavía estamos frente a una fase no tan avanzada, digamos. Y otros signos, pues, que refuerzan que este es un evento isquémico. Vean cómo acá las circunvoluciones, los pliegues están un poquito separados, pero acá se han borrado, ¿no? Los surcos y las fisuras, miren cómo se ha borrado este nivel. Entonces, son signos, ¿no? De que esa parte está edematizada, hinchada. ¿Y por qué se ha edematizado o hinchado? Pues, por la oclusión, ¿no? Por la isquemia a ese nivel. En este caso, en esta imagen de tomografía axial de la derecha, el hallazgo, ¿dónde estaría? Si somos acuciosos, podemos percatarnos quizás que hay un problema o un puntito un poquito más oscurito a este nivel, ¿no? Casi por la región del bulbo, más o menos por esa zona, vemos un pequeño foco hipodenso, en este caso, que también correspondía a un isquemia. En algunos casos no se ve en la tomografía y por eso es que piden controles 48 o 72 horas después, ¿no? Para ver mejor, porque se ven 48 o 72 horas después la zona se va a volver más hipodensa, más oscurita. Pero eso no sucede con la resonancia. La resonancia magnética, si es que hay la tecnología a disposición y tenemos un paciente con sospecha de ACV y por tomo no le he visto nada, pues le voy a someter a una resonancia porque voy a ver esto. Esta es una secuencia FLAIR, es una adquisición axial y vemos cómo se ve más blanquito. Pero estas son una de las tantas secuencias, porque en cerebro se pueden sacar como 6 o 7 secuencias, o hasta más, según la necesidad del caso. En esa secuencia FLAIR ya podía observar un poquito, pero esta es una secuencia de difusión, ¿no? Donde nosotros vemos el edema, ¿no? Y vean que cómo es el contraste, ¿no? Aquí está blanco y todo lo demás es negro. ¿Por qué esta zona estaría tan marcadamente blanca? Porque es la zona de isquemia, ¿no? En esta zona hay edema, por eso es que se ha coloreado de manera blanca. Nuevamente, en este caso es otro reto. ¿Dónde se encuentra el problema? ¿Dónde se encuentra el hallazgo? Es muy complicado. La verdad que incluso la primera vez que lo vi parecía un cerebro normal. Y haciendo el esfuerzo, después lo vuelvo a ver porque me dijeron, ¿sabes qué? Esto no está normal, a ver, ponte a fijarte bien, qué sé yo. Y yo seguía con dificultad, dije, quizás puede que sea esta zona, la verdad que ni lo vi, y hasta ahorita no me quedo muy convencido. Pero vean de ese mismo paciente cómo la resonancia en una secuencia de difusión nos va a ver una extensa zona de isquemia a nivel de los ganglios basales. Es más, en la zona parieto-occipital también ya se empieza a observar, ¿no? Una zona de isquemia, ¿no? De infarto.
Esta secuencia se llama difusión y siempre se correlaciona con otra secuencia que se llama ADC. Básicamente son hermanas, ¿no? Que en buena cuenta se puede decir que si esta sale blanca, la otra tiene que salir negra. Y recién es realmente isquemia, ¿no? O lo que se llama restringe a la difusión. Y entonces eso representaría la isquemia. Entonces vean cómo la resonancia de este paciente, que en la tomografía prácticamente no se ve nada, cómo en la resonancia se puede marcar. Entonces siempre por eso es importante hacer el control evolutivo. La clínica siempre manda, y si es que hay posibilidad de hacer estudios más avanzados, pues se debe de hacer, porque recuerden que en estos casos se puede hacer trombolisis cuando se empieza a detectar de manera temprana, o quizás el tratamiento vaya a ser guiado de mejor forma, porque al final, si es que no se hace nada, vamos a tener problemas de secuela y dejar a un paciente, porque el cerebro, al menos de este paciente, si se ponen a ver, es un cerebro que está llenito, no está hipotrófico, no está involutivo. O sea, debe ser una persona que está económicamente activa, ¿no? Y yo, si quito, no sé, de la casa una persona que trabaja, por ejemplo, si es mi padre que está trabajando y ya no está mi papá, mi mamá va a tener que ir a trabajar, va a descuidar quizás, no sé, otras labores con los hijos, y es más, va a tener que, aparte de cuidar a sus hijos, va a tener que cuidar a su esposo, digamos, ¿no? Y es todo un drama social, cuando eso se puede revertir o recuperar a tiempo. Otros asuntos son el tema de la resonancia, por ejemplo, en caso de hernias. Vean, en este caso es muy, muy llamativo cómo vemos acá una protrusión, una extrusión, una hernia que contacta las raíces nerviosas. Les ponía esta imagen porque se puede ver cómo los discos están hidratados, cómo están las vértebras, cómo está el líquido cefalorraquídeo, cómo está el cono medular, cómo está la cauda equina. Se puede definir casi todas las estructuras anatómicas que nosotros conocemos quizás en el néter, ¿no? En la tomografía, esa diferenciación tisular, ese contraste tisular se va a ver muy limitado. Siempre los tejidos blandos van a ser una limitante. Vean que no se puede distinguir mucho las raíces nerviosas, el mismo disco no se puede distinguir del propio músculo, no se puede distinguir, bueno, el huesito sí lo veo de manera bien, pero tienen que también saber que esta adquisición tomográfica tiene otro reformateo, otra ventana, que llaman que es la ventana ósea, que les voy a poner acá. Entonces, siempre un huesito ustedes tienen que evaluar no solo en una ventana de partes blandas, esta es la ventana de partes blandas, tienen que evaluarla en una ventana ósea y vean cómo se va a definir de muy buena forma la parte cortical, ¿no? De las estructuras óseas, los osteofitos marginales, en caso de espondilosis, los espacios, miren cómo están disminuidos, pero las hernias igual no se suelen ver, ¿no? Ven, en este caso no veo muy bien la protrusión discal, en este caso que era una hernia muy similar a esta, no la puedo distinguir muy bien, o sea, me puedo confundir o esta será una hernia, entonces siempre suele ser un poco dificultoso, suele ser un reto, en algunos casos, a través de la experiencia uno dice, sí, este probablemente sí sea, y le colocamos como protrusión, pero obviamente de lejos lo que mejor caracteriza y se la lleva de largo pues es la resonancia magnética en estos casos concretos, ¿no? Ahora, en lesiones musculoesqueléticas, en el primer nivel de atención, siempre la gente hace deporte o quizás se va, no sé, a hacer otro tipo de actividad recreativa y no sé, tiene un estirón en la rodilla, qué sé yo. Si tenemos disponibilidad para hacer una ecografía, nosotros pues, podemos colocarle el transductor en la zona medial, digamos, si tiene dolor en esa zona, que no sé, hay bostezo quizás en esa zona, y puedo caracterizar muy bien lo que es las afecciones musculoesqueléticas. La ecografía me va a poder determinar si hay desgarros, si hay derrames y otras cosas de las estructuras que estén al alcance, ¿no? Que no están tapadas por los huesos. Y ese es el caso del ligamento colateral medial de la rodilla. En este caso, por ejemplo, pueden ver que se observa esta cosita de acá, la parte oscurita que está pasando por el ratoncito, es el ligamento colateral medial. Y justo en esta zona de la flechita que se ve un poquito más oscura, se supone que es el lugar de desgarro. Obviamente, en ecografía hay que tener mucha práctica para decir si es o no es desgarro, si está o no está hinchado. Por eso es que se dice que la ecografía es operador dependiente, ¿no? En un inicio requieres un entrenamiento asesorado de una persona a cargo para que te enseñe más o menos cómo se ven estas lesiones, para evitar algunos pitfalls que decimos nosotros, o sea, algunos errores potenciales, ¿no? Esto, digamos, mejora un poco con otros métodos, ¿no? En MSK, solo hablando de MSK, vemos cómo la resonancia nos puede ver, ¿no? En este caso, yo creo que ustedes van a poder determinar muy bien si hacen un comparativo con su néter, que este puede ser el ligamento colateral medial. Y si vemos que este es el ligamento colateral lateral, vemos que es bien oscurito, bien negro, y la grasa que está alrededor, pues está negra, ¿no? O gris.
Y esta zona de acá vemos que el ligamento colateral medial pues está un poquito, parece medio gruesito, irregular, pero vemos está dibujado o pintada al ladito de blanco adentro, blanco afuera, y eso es lo que es el edema, está hinchado, ¿no? Este vendría a ser un esguince, lo que llaman de grado uno, una ruptura intrasustancia, algunos le dicen así, hay unos poquitos de ruptura pequeña y la inflamacióncita alrededor. El paciente se queja de dolor, ¿no? Porque si imagínense, si a este paciente le hacen un rayos X, pues no va a salir nada, porque el ligamento no se ve, ¿no? Y el paciente va a decir, pero a mí me duele y no me puedes ver nada. Siempre decimos, puede que tengas un esguince. Entonces, a ver, hazte una eco. En la eco, imaginemos que es dudosa, como en este caso, que no se ve, qué sé yo, o solo se ha engrosado. Puede en algunos casos interpretarse como normal, pero el paciente se sigue quejando de dolor. Entonces, obviamente, la resonancia en estos casos de músculo esquelético siempre ayuda, ¿no? Pero suficiente con una ecografía. Cuando uno en ecografía ve la lesión, o sea, ve que está roto o está inflamado, ya no hay más que decir. Y si tiene clínica, ya es un método suficiente. Ya no requeriría otros estudios más sofisticados. El problema siempre son cuando hay dudas, ¿no? O cuando requieren reparación, por ejemplo, este es un desgarro de grado 3, o sea que ya se ha roto este ligamento. Vemos que un cabo está a este nivel, ¿no? Y todo es el espacio que está huequito, ¿no? En algunos casos, si requieren algún tipo de tratamiento, pues la resonancia nos va a decir en qué grado está incluso la lesión. Vean cómo los meniscos incluso se pueden observar, a veces puede haber desgarros de meniscos asociados. Lo que sí la ecografía no va a permitir ver, por ejemplo, son los ligamentos. Acá vemos los ligamentos cruzados en esta zona. Obviamente en otras adquisiciones que son las sagitales, porque estas de acá son coronales, ¿no? En axial les vamos a ver mejor los ligamentos cruzados, pero la ecografía ahí ya no va a entrar muy bien a tallar, ¿no? Hay algunas maniobras que nos van a permitir evaluar los ligamentos cruzados, pero la verdad es que son bien, bien complicadas y se requiere mucha, mucha práctica y muchos autores dudan de que realmente corresponda o se puede ver el ligamento cruzado por ecografía. Lo único que puede ver el ligamento cruzado por lo pronto que se dispone, pues es la resonancia, ¿no? En caso de deportistas. ¿Qué más podemos hacer en la atención básica? Las ecografías, ¿no? Las ecografías de cadera. Hay muchos niñitos que siempre nacen y el papá ha escuchado un montón de la displasia del desarrollo de la cadera, lo que llaman o la anomalía del desarrollo de la cadera, ¿no? Solo haciendo, cuantificando los ángulos alfa y beta, nosotros podemos tener una probabilidad. Hay tablas, ¿no? Hay tablas por edad para ver si tiene o no tiene riesgo de anomalía del desarrollo de cadera, que también se pueden realizar. También podemos hacer controles obstétricos, ¿no? A través del ultrasonido, ¿no? Para al menos ver si tenemos un embarazo ya confirmado, si tiene o no tiene latido, qué sé yo, y se podría manejar, ¿no? Obviamente con capacitación adecuada en casos de controles de pacientes que no están, no tienen factores de riesgos, no requieren mayor control por especialidad del médico de atención primaria, el médico de familia, el médico de cabecera podría asumir este rol. De hecho, como lo repito, en otros países se asume el rol, ¿no? Y se hacen este tipo de estudios. No es más, quizás si hay algunos radiólogos me pueden criticar, pero realmente en otros lugares, incluso los médicos de familia hacen el informe de estos pacientes, ¿no? Pero eso en algunos, porque en otros trabajan de manera conjunta y la idea actualmente, como vamos a ver más adelante, es trabajar en conjunto, ¿no? Porque se puede mejorar a través de la tecnología actual con el tema PAC, la nube y demás, concretizar o mejorar algunas cosas, ¿no? Para bien del paciente. Se pueden hacer controles obstétricos, sí, porque la mayoría son mediciones, digamos, ¿no? Y es lo que me iba. ¿Cómo va a intervenir, ¿no? El servicio o el departamento de radiología en todos los niveles de atención, no más allá de la atención primaria? Porque recuerden que la atención primaria de salud está en los 3 niveles de atención. O sea, el paciente tiene que saber en todos los niveles de atención el uso de cada método de diagnóstico, ¿no? Los pros, los contras, deben de estar enterados de la radiación ionizante, deben de saber qué método les puede ayudar más o menos, deben tener una noción para que la comunicación con el paciente sea más fácil, ¿no? Eso en cuanto a radiología en la atención primaria de la salud. Ahora, radiología en el primer nivel de atención, de alguna forma, también es un concepto que igual o similar o de la mano va a tener que ir, ¿no? Porque se tiene que aplicar en todos los niveles, en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención y en el tercer nivel de atención, debe de estar democratizado, ¿no? Porque generalmente siempre conforme aumentas el nivel los gastos son mayores y si alguno de ustedes por ahí ha tenido algún familiar que ha sido referido desde un nivel más bajo hasta otro más alto, las cosas se complican incluso siendo médicos, ¿no? Porque el acceso a esos hospitales también viene a ser restringido, es más difícil.
y por la misma carga en algunos casos no es la misma calidez como se indica, ¿no? La gente anda muy atareada, qué sé yo. Por eso consideramos muchos que el lugar donde se recupera, donde debería recuperarse el paciente, debe ser el más cómodo posible, ¿no? Y el lugar más cómodo es estar en su distrito, cerca de su casa, con su familia, ¿no? ¿Dónde podemos buscar, por ejemplo, la ayuda para los médicos en general, médicos de familia, médicos de cabecera, información al respecto, ¿no? Por ejemplo, el Colegio Americano de Radiología tiene en su página web lo que llaman los criterios, sugiere algunos criterios para indicar uno u otro procedimiento como tal, cuando hay dudas, ¿no? Hay su buscador. Y esto ha sido desarrollado, pues, ¿no? No solo con el Colegio de Radiólogos, sino, por ejemplo, vemos la Academia Americana de Neurología, la de cirujanos ortopedistas, las de otorrino, la de pediatría, como vemos, está toda la lista de las sociedades o de algunas sociedades y academias, ¿no? Que han tratado de unir esfuerzos para dar algunas nociones, algunas pautas generales de cuándo solicitar un método de diagnóstico por imagen y por qué. Cuando ustedes van a entrar a este checklist, van a ver, por ejemplo, qué va a haber, ¿no? En casos de isquemia mesentérica, si hay ictericia, si hay diverticulitis, qué tipo de método va a ser el mejor y toda una lista, ¿no? Y van a encontrarse con este tipo de tablitas cuando ustedes van a buscar. Por ejemplo, si tenemos un paciente con ictericia, van a tener tres variantes. Solo voy a tocar las variantes uno y 2. Dice, ictericia, con una condición predisponente no conocida, ¿cuál es el método de imagen inicial? ¿No? Entonces ustedes ponen en el buscador y van a ver la ecografía de abdomen, usualmente es apropiada, ¿no? La radiación relativa, pues cero, ¿no? La tomografía con contraste endovenoso, o sea, con contraste, también suele ser apropiada, ¿no? Pero la radiación es bastante, ¿no? Ahora puede ser la resonancia de abdomen sin, y con contraste endovenoso, ¿no? Con colangioresonancia también suele ser apropiada. Nivel de radiación, pues cero, ¿no? Nulo. O también la resonancia magnética con contraste, ¿no? Pero sin colangio también puede ser necesaria, puede ser requerida, ¿no? Igual la radiación cero. Y así vemos que hay unas cosas que no son apropiadas, por ejemplo, como la CEPRE en este caso no está indicada, no es apropiada, la ecografía endoscópica tampoco es apropiada. Y así vemos, ¿no? El contraste, mira, la tomografía de abdomen sin y con uso de contraste tampoco es apropiada y sin contraste tampoco es apropiada en la tomografía, ¿no? Entonces nos va a dar una pauta, una idea general de cuál sería el método que podemos usar, ¿no? De los que tengamos en nuestro almacén, digamos, ¿no? Si no tengo, pues, no tengo, no sé, la ecografía o no dispongo de otro método, ¿cuál puedo usar? Y ven toda una serie de alternativas. Lo mismo sucede con las otras, ¿no? Con las otras variantes. Eso los pueden ustedes ingresar a la página y buscar, y hay muchas, muchas cosas interesantes. Aquí les comentaba algunos artículos, por ejemplo, que se producía de la British Journal of General Practice, donde dan un detalle, ¿no? Sobre cómo es el uso de las imágenes en la atención primaria. En este caso, la atención primaria para esos países a veces hay un tema de confusión, ¿no? Con la atención primaria y el primer nivel de atención. Pero igual, la idea general es, ¿no? Que todos deberían de tener el acceso, dice, ¿no? Cómo mejorar la práctica médica, ¿no? Cómo mejorar incluso la recuperación del paciente sin necesidad de acudir a un nivel más superior. Y obviamente la tecnología no tiene que desligarse, como les vuelvo a repetir, ¿no? De esos lugares, porque la atención en los lugares, entre comillas, de primer nivel, entre comillas, pobres, lo que muchos dicen, no debería de ser de esa forma, no debería de implementarse, debería de hacer un esfuerzo cada comunidad o cada gobierno local. A una experiencia propia, muchos distritos, por ejemplo, están bueno, en la posibilidad de adquirir un ecógrafo básico, ¿no? Y es más, se podría rentabilizar de alguna forma, porque se ha visto en otros países que rentabilizan de qué forma, ¿no? Cobran un pequeño costo, digamos, por el estudio. De alguna forma, obviamente, deben de tener sus mecanismos, ¿no? Donde de alguna forma rentabiliza o se recupera dicho costo para su mantención, ¿no? Para la mantención, para el calibramiento, para el mantenimiento de este equipo, ¿no? Y para que tenga larga duración. Y obviamente se puede mejorar la atención con estas herramientas. Porque obviamente la auscultación, palpación, percusión son la base, ¿no? Es lo que nosotros tenemos a disposición. Pero si podemos agregar una nueva herramienta, hay que usarla, ¿no? Otros artículos, por ejemplo, esta de radiología en la atención primaria en Europa, también hablaba mucho de eso, ¿no? De cómo debería de implementarse algunos servicios. Es más, sugerían que, por ejemplo, se podía trabajar de manera conjunta
el médico, el médico de cabecera, ¿no? O el médico de atención básica con el especialista en radiología, ¿no? No necesariamente tendría que ser presencial, porque se podría hacer a través de los medios digitales, en aquellos lugares donde se tenga acceso, o quizás lo que son las famosas campañas, ¿no? Se podría trabajar de esa forma, pero tratar de descentralizar y no congestionar los ambientes de los hospitales, sobre todo, ¿no? Incluso esta es la sociedad o la Federación de los Médicos Generales, donde daban una posición, un paper sobre el uso de la radiología, ¿no? La posición sobre la radiología, y daban una serie de acápites muy, muy interesantes también, ¿no? Ya para solo estar terminando, quería dar un agradecimiento a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UNAP, que han tenido la gentileza de estar organizando el curso. Este, esto era una forma de quizás no de radiología per se para enseñarles, digamos, porque es como se han percatado, hay muchas cosas nuevas, términos nuevos, pero sí una forma de arrancar para decirles, pues, ¿no? Que la radiología debe de estar presente en la atención o en el primer nivel de atención. Debería de utilizarse en la atención primaria de la salud. ¿En qué sentido? En el sentido de que todas las personas deberían de estar involucradas, educadas y orientadas y conocer estas nuevas tecnologías, sus usos, sus limitaciones, ¿no? Para así aprovechar de mejor forma, ¿no? Y evitar algunos problemas desagradables, ¿no? Porque a la larga hay unos casos que dice las famosas denuncias, ¿no? Porque yo no sabía, el médico no me indicó y al final me he irradiado y ahora tengo cáncer y demás tipos de cosas. Siempre hay que estar conversando e indicando de algunas limitantes. Bueno, solo me queda agradecer. Con eso termino mi charla. Espero que les haya entretenido un poco. Seguramente vamos a ver muchos vacíos todavía en todo lo que es el desarrollo de estas exposiciones, para lo cual les voy a pedir que nos puedan decir qué tema les gustaría que abarquemos a la siguiente charla, un tema ya en específico, porque ya estamos saliendo de la parte introductoria, ¿no? Para abarcar, por ejemplo, si ustedes indican, estudiemos un tema de patología de la vesícula biliar, puede que a la siguiente semana estemos haciendo patología de vesícula biliar multimodal, ¿no? En todas las modalidades diagnósticas. Si les interesa quizás el tema de neuroradiología y quieren saber más sobre isquemias, ustedes escríbanos y díganos, queremos saber más del tema de isquemias cerebrales para la siguiente, o si quieren saber tumores óseos, o si quieren saber de hernias, sobre los últimos consensos o la forma de cómo nosotros como radiólogos lecturamos y qué tipo de términos usamos. También estamos aptos para escuchar sus sugerencias. Con esto, con estas palabras, solo agradezco y a ver si tenemos algunas preguntas para responder. Doctor Carlos, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, doctor, perfecto. Ya, lo máximo. Agradecerte, doctor Daniel Lira, por tu exposición introductoria, muy, muy, muy simbólica, un poco ambicioso el tema, ¿no? Tratar de hablar sobre la mayoría de los acápites dentro de la atención primaria de la salud. Mientras vamos acá concretizando las preguntas que nos están haciendo tanto por el chat del Zoom como por las redes sociales, quería preguntarte, Daniel, déjame que te tutee, por favor, si es que tendríamos la oportunidad quizás de que nos hagas una síntesis breve de cuál es la diferencia entre la atención primaria de salud versus primer nivel de atención, para que nos quede claro. Ya. Son dos términos en teoría distintos, ¿no? Pero en la práctica vamos a ver que están algo similares en nuestra coyuntura actual. La atención primaria de la salud, definida como tal en Alma Ata, pues se dice que es aquella atención básica. O sea, no se refiere a lo más, ¿cómo puedo decir? No se refiere pues, a lo más pobre, como les comentaba la cuestión, sino a aquella que es fundamental, o sea, que es como el aire para respirar, ¿no? Nosotros sabemos que el aire es una sustancia básica para la sobrevivencia. Lo mismo es la atención primaria de salud, es algo básico, inherente al hombre, es una necesidad propia, ¿no? Para la salud, o sea, para preservar la salud, ¿no? Por lo tanto, siempre va a estar, es inherente a la persona y va a estar desde, entre comillas, el primer nivel de atención hasta el último nivel de atención. Ten buena cuenta, desde la posta hasta los hospitales nacionales, ¿no? Hasta los institutos. Atención primaria de salud se va a encontrar en todos esos niveles, siempre en cuanto la persona, ¿no? Sepa, ¿no? De qué cosas le van a hacer bien o qué cosas le van a ayudar a preservar su salud, qué cosas van a ayudar a disminuir algunos factores de riesgo. Y lo que comentaba en el tema de los rayos, su relación con los rayos X,
es pues que estas personas también tienen que tener el conocimiento, tienen que tener las herramientas para decidir qué cosa le hace bien. O sea, los pacientes no deberían de ser consideradas como una especie de borreguitos a los cuales hay que indicarles qué hacer. Ellos deberían de tener la suficiente capacidad y deben de tener la suficiente capacidad para tratar de decidir, ¿no? qué instrumentos poder usar, obviamente con la orientación del médico, ¿no? Pero lo que sucede es que generalmente en algunos casos cuando no se les indica al pacientito se le trata quizás como una especie entre comillas de borreguito, ellos simplemente van a pecar en algunos casos de desconfiado, van a desconfiar del propio médico, ¿no? La idea es darle herramientas, ¿no? de conocimiento para que estas personas puedan sean responsables de su propio bienestar. Ahora, el tema del primer nivel de atención, pues es una cosa, al menos en el contexto de Perú, pues es el primer nivel, o sea, en buena cuenta es el SERUM, es el lugar, el establecimiento donde apenas se cuenta quizás con escasos recursos, ¿no? Y como vemos está totalmente desligado, ¿no? de lo que debería hacer, porque el tema de promoción y prevención se supone que se da en el primer nivel de atención, pero lo que se puede hacer pues es un mix, ¿no? Obviamente, como sabemos que la atención primaria de salud se da en todos los niveles, incluido el primer nivel de atención, y el nivel de atención debe de estar dotado con algunos insumos básicos también actuales para la fecha, porque hoy por hoy los sistemas digamos, de ecógrafos y algunos equipos de rayos X están accesibles a la comunidad. Y vemos que hay muchos distritos, incluso comunidades que pueden tener este tipo de equipos y no los tienen, ¿no? Por muchos factores, pero el tema de gestión siempre es importante. Las municipalidades podrían intervenir de alguna forma tratando de adquirir este tipo de materiales, este tipo de equipos, ¿no? Para optimizar y mejorar, ¿no? el sistema de salud local, ¿no? Para dotarles de más herramientas a los pacientes para que se puedan autocuidar. Por eso es que hacía un tema sobre el tema de la estetosis, por ejemplo, siempre ha pasado esto de manera muy común. Cuando se hace ecografía o resonancia o tomografía en un paciente con estetosis, el paciente cuando uno le dice, mire señor, esta es su ecografía, aquí se ve que tiene su hígado graso, que este colorcito, aunque no lo crean, el paciente entiende y dice, sí, realmente sí tengo, y se preocupa más que cuando alguien que le diga, señor, tiene estetosis, y él dice, pero ¿cómo sabes? ¿No? Algo así. Sí, mi creatina no, pero nada más eso no es. Siempre el paciente quiere ver o quiere saber o quiere ver un número para tener una credibilidad, ¿no? Porque de alguna forma ellos piensan que los estamos engañando, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si me dejé entender, pero esos serían más o menos los dos puntos de lo que es la atención primaria de la salud y el primer nivel de atención. No están ni juntos ni separados, son cosas muy, muy similares, pero pueden estar embebidas y convivir también en armonía. Muy bien, interesante tu punto de vista, Daniel. Justo tenemos una pregunta en el chat del Zoom con respecto al pretest que tuvimos. Mencionan sobre, dice, buenas noches, la mayor sensibilidad de la resonancia magnética, ya no se dice nuclear, ya es la vieja escuela, resonancia magnética, en el caso de ACV, debería ser indicador para usarse de primera mano en reemplazo de la tomografía. Nos están enfocando al tema de cuál sería el examen de elección versus el de primera línea para la valoración de un ACV. Daniel. Ya. ¿Qué pregunta es otra? La pregunta 1, acá lo tengo justo viendo las preguntas. Sí, esa es la pregunta 6, creo, o 9. A ver, no, sí. Acá está. La pregunta 9 del test es, ¿cuál sería el método diagnóstico por imagen de primera línea para evaluar un ACV agudo supratentorial? Siempre el examen de primera línea va a ser el examen más accesible, ¿no? Por eso es que se dice de primera línea. Ahora, si nosotros vamos a ver en el tema de ACV, pues los dos métodos útiles que vamos a tener van a ser la resonancia y la tomografía. De ellos, ¿cuál sería el más accesible? O sea, el que en buena cuenta puede ser más fácil que ya tenga el examen, pues va a ser la tomografía, ¿no? Porque generalmente son centros, o sea, es una tecnología que es rápida, ¿no? Porque es un paciente, recuerda que es un paciente crítico, es rápida, que en una tomografía pues, de cerebro me demorará entre 5 minutos, menos de 5 minutos, actualmente con los equipos modernos. ¿No? Yo ya voy a tener el esquema en la imagen, y si es que la imagen está clara como una hipodensidad que hemos visto en los ejemplos tempranos, entonces ya es suficiente porque ya tengo el diagnóstico. ¿Cuándo viene el reto? ¿No? Cuando la clínica me dice que es un ACV, le hago la tomografía y no veo nada, ¿qué es lo que me queda? Si es que tengo a la mano un resonador, o sea, si es accesible el resonador,
lo llevo al resonador. Pero si no es accesible, entonces lo que yo voy a hacer es llevarlo a hospitalización, esperar que pasen 48 a 72 horas, volverle a repetir la tomografía y recién voy a ver en algunos casos el ACV, o 24 horas después, según las guías que se manejen, ¿no? Entonces, pero yo le pongo el siguiente caso, ¿no? Imaginemos que es una persona recontra adinerada, que se yo, o tiene, no sé, accesibilidad de frente al resonador, porque saben que el tiempo, la clínica es muy aguda, o sea, recién estamos en horas, porque para que se vean toma deben de pasar bastantes horas, pero me imagino que tengo 1 o 2 horas, no sé, 3 horas. Y yo ya supongo que por tomo todavía no se va a ver. ¿Dónde lo coloco, no? Sería meterlo a resonar si es que tengo disposición de este equipo, ¿no? Mi primera línea, por lo tanto, va a ser, entre comillas, un poco controversial, ¿no? Porque si yo tengo acceso al resonador, pues podría meterlo de frente al resonador, ¿no? Pero si es pero no es generalmente el que siempre está a disposición, ¿no? El resonador casi nunca está a disposición porque les pongo el caso del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, puede que tenga hasta en algún momento 5 tomógrafos o 4 tomógrafos funcionando a la vez, pero solo tiene un resonador, ¿no? Entonces, obviamente, la demanda de estudios de resonancia es alta y hay otros estudios que quedan pendientes, programados, con una larga cola de pacientes. Y lo que tengo a disponibilidad, o de mi primera línea, pues suele ser el tomógrafo, ¿no? Entonces, es un tema, no es una respuesta solo así puntual o clara, digamos, tajante, ¿no? Siempre se valora en el contexto, ¿no? De varias cosas, ¿no? Cada caso es una peculiaridad, ¿no? No se podría enjaular o enmarcar, pero esa sería de manera general la noción, ¿no? Doctor Carlos, pero usted también podría dar su opinión quizás al respecto, porque yo sé que usted tiene mucha mayor experiencia en el tema de neuroradiología. El doctor Carlos Mamani Nieto ha hecho un curso en lo que es en Montreal, Canadá, justo en el tema de todo lo que es las neurociencias. Puede que tenga un mejor punto de vista. Doctor Carlos, ¿qué opina usted? Bueno, yo concuerdo bastante con lo que tú estás mencionando, ¿no? Se trata de el término primera línea versus el más sensible, no siempre va a ser el mismo, ¿no? Y depende mucho de la situación donde uno esté. Para no repetir tanto lo que ya has descrito adecuadamente, yo siento que, bueno, y esto es a manera de un pensamiento que debe ser trascendental, creo, en todas las demás patologías. Mira, nosotros siendo radiólogos, y te acuerdas cuando nosotros hemos sido residentes y nos hemos dado cuenta de muchas cosas que pasaban en el hospital, es que con el tiempo a veces los jóvenes que vienen estudiando la profesión, los médicos jóvenes, o quizás a medida que van madurando, a veces en algunos de ellos se pierde esa noción de que el acto médico es el que guía y comanda y se encarga de dar una muy buena aproximación de qué patología tiene el paciente. A veces los modelos consumistas de otros sistemas de salud que no son el nuestro, en grandeza ni en presupuesto, nosotros somos más humildes en ese aspecto, hacen que la medicina sea como un algoritmo, ¿no? El paciente llega, se le hace muchas cosas y después se le evalúa, ¿no? O sea una mini evaluación al inicio, se pide laboratorio, imágenes por todo lado y recién después se le vuelve a evaluar, ¿no? Nosotros, con los escasos recursos que tenemos, hace que el acto médico, o sea, hacer la anamnesis, preguntar los antecedentes, el examen físico, sea y siempre debe tener su rol protagónico. Mira, nosotros haciendo radiología le hemos dado un lugar especial, como debe ser, y debe liderar todo el equipo de salud, el médico tratante. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos tipos de pacientes, con el ejemplo de la pregunta que tenemos. Tenemos un paciente de 70 años que justo está pasando por el hospital y de la nada se desmayó. Usted sabe que es hipertenso, usted sabe que es diabético, ¿sí? Lo evalúan bien, hacen un buen examen neurológico, se dan cuenta de sus pupilas, se dan cuenta que en la pierna hay paresia, entonces la sospecha es buena, ¿no? Entonces, quizás ahí solamente necesitamos hacer una tomografía, porque si es en muy poco tiempo, tenemos la chance de no ver nada en la tomografía, porque recuerda, Daniel, que la tomografía en las primeras 12 horas se ven cambios muy sutiles, se ven cambios muy sutiles y que recién pasadas las 12 horas y sobre todo después de un día ya se ve adecuadamente los cambios, ¿no? Sin embargo, la resonancia magnética tiene esa capacidad desde los primeros 30 minutos poderte decir, si tú te preguntas en qué momento
tenemos las horas de oro según las guías, tenemos 3 horas y media, depende de la escuela, pero en fin, son pocas horas desde que se instala la isquemia. No vale la pena demorar un día o un traslado de, de mucho tiempo si es que primero no se hace un correcto examen físico y no se tiene una sospecha clínica. Entonces, la idea es la accesibilidad a los métodos, pero nunca hay que perder el manubrio de que el acto médico, con su médico a la cabeza, es el que tiene que hacer la correcta disquisición de qué debe ir primero, qué debe ir después, en base a las herramientas con las que tengan a disposición. Y eso es lo bueno y lo bonito de la medicina, ¿no? Que no todo es un flujograma. No es lo mismo trabajar en Lima que trabajar en Boston, que trabajar en Montreal, que trabajar en Juliaca, incluso que trabajar en Macusani. Saludo a toda mi gente de Macusani, he hecho mi seruna ahí. Y muy diferente quizás hacer el puesto de salud Corani, Tantamaco, que son como a 2, 3 horas de Macusani, son diferentes escenarios y las decisiones tienen que tomar siempre liderado por el personal de salud. Así. Bueno, entonces, no sé, ¿tenemos alguna otra consulta más? Vamos a ver las redes sociales, si estamos, alguna consulta en las redes sociales. Sí, todo en orden. Bueno, es un tema introductorio, entonces eh, vamos a seguir en las coordinaciones con los diversos gremios estudiantiles. Esta vez agradecemos a Socien de la Facultad de Medicina de la UNA, la señorita Laura Casa, que ha tenido muy bien en coordinar con nosotros, así como estuvimos la semana pasada con los chicos de la SEM, con Mariela. Entonces, hoy día le vamos a dar el pase para que dé las palabras finales y ya para pasarnos a despedir. No sé si estamos en línea contigo, Laura. Bueno, mientras Laura se comunica con nosotros, solo quería comentarles que de alguna forma era nuestro deseo tener un acercamiento a lo que es el uso de la radiación, o sea, la importancia de los rayos X, de la ecografía, de la resonancia y tomografía como material de uso, ¿no? Como un brazo más, como una ayuda más para el médico general, para el médico serumista, para el médico familiar o el de cabecera o aquellos que se encargan de la atención en el primer nivel de atención, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, con cada paso que queremos dar es afianzar, ¿no? Que ellos de alguna forma tienen que reconocer el cómo se forman las imágenes, tienen que reconocer algunas patologías comunes y tienen que saber qué método diagnóstico es el de mejor elección para cada situación, qué tipo de lesiones requieren o no requieren seguimiento. Por ejemplo, les pongo el caso que es muy frecuente mientras la radiología o los métodos de imagen se modernizan cada vez más, cada vez encontramos más incidentalomas, ¿no? El término incidentaloma acuñado porque, por ejemplo, cuando se hace tomografías de abdomen, se encuentran pues con nódulos en la adrenal, ¿no? Famosos incidentalomas, en gran cantidad, y no todos estos nódulos significan que sean tumor, que sean cáncer, ni nada por el estilo. Se les genera control para ver si son adenomas o no son adenomas. En el cerebro podemos tener incidentalomas de alguna forma, ¿no? Los famosos quistes aracnoideos, que en algunos casos parecen unas masas que desplazan un poco el cerebro, qué sé yo, pero vienen a ser hallazgos benignos. Y mucho de esta parte se nos está ya de alguna forma introduciendo a los radiólogos que cuando encontremos algún tipo de hallazgo benigno, nosotros debemos de colocar, digamos, megacisterna magna como variante anatómica, como hallazgo benigno, porque lo que pasa es que muchos médicos suelen sobreestimar estos hallazgos y suelen referir a los pacientes. Entonces, lo que nosotros nos proponemos es democratizar un poco el conocimiento de la radiología, de algunos términos que nosotros solemos usar para que el médico pueda de alguna forma entender estos términos, quizás mejorar la comunicación y llevar de mejor forma y orientar de mejor forma al paciente sobre este tipo de hallazgos y que no, el paciente no se asuste, ¿no? Y de alguna forma hay que simplificar también los términos para ellos, porque en medicina en algunos casos parece algo abrumador, algo muy, muy complejo o enredado, los términos de neoplasia, pero a veces al paciente hay que hablarle con un poco más de claridad, ¿no? Por eso yo les comentaba, cuando particularmente
mis pacientes me dicen, ¿qué es un pólipo? ¿No? Y yo le digo, mira, es una forma, ya se me confunden, ¿no? Lo que al final le digo, es como una verruguita, les termino diciendo, ¿no? Es como una verruguita, mira, dentro de su vesícula, y hay que ver que no crezca mucho nada más, ¿no? Usted visíteme si le preocupa mucho, pero el paciente es ansioso. Si usted le dice, tienen un lunar dentro del estómago, el paciente se asusta. Y siempre, por más que ustedes le digan no requiere control, el paciente va a acudir a un control y va a decir, hace 6 meses me han descubierto un lunar en el estómago y quiero saber cómo está. ¿No? Por más que, entonces eso poco a poco hay que ganarle la confianza del paciente, hay que hacerle entender muchas cosas, porque cada vez mientras más veamos el interior del paciente, vamos a ver que vamos a encontrar más cosas y hay que diferenciar qué es normal, qué es anormal y qué cosa puede ser variante anatómica, ¿no? Y esperemos que en las futuras charlas vamos a mostrar un montón de cosas, creo que sería interesante mostrar variantes anatómicas para evitar este tipo de errores, ¿no? En la interpretación. Por eso les pedimos nuevamente a todos los que nos están escuchando, si tienen interés en alguna patología en particular o quisieran saber de algo más, por favor nos las hacen llegar por interno. Si tenemos la presencia ya de Laura. Sí. Laura, puedes conectar tu micro. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Carlos Mamani, doctor Iván Ira Villasante y a todos los asistentes. Me es muy grato dirigirme a ustedes a nombre de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, Sociemo Unapuno, y expreso mi profundo agradecimiento a Resonancia Magnética Juliaca Resosur, ya que para nosotros es un honor haber contado con tan maravillosa ponencia. Nuevamente, muchas gracias, doctores. Muchas gracias a ti y a la Gracias, Sociedad Laura, por el Científica de paso. Estudios de Medicina. Doctor, ya Sí, para finalizar, doctor. unos alcances finales. Siempre es bueno con el tiempo y la práctica clínica les va a dar ese punto a favor que se puede leer, pero cuando se practica se refuerza el conocimiento de saber cada método diagnóstico, cuál es su punto fuerte, cuál es su desventaja y sobre todo hay que saber hasta qué nivel de resolución de diagnóstico llega, ¿no? Hay cosas que por más que sean asequibles, no se van a poder objetivar y hay otras que son un poco más difíciles, pero quizás no se necesita tanta tecnología. Y eso es lo que uno siempre tiene que ubicarse, orientarse en qué espacio está, ¿no? Por ejemplo, a veces para la evaluación de un cáncer, un rayos X no le va a servir mucho, ¿no? Aunque quizás sea un cáncer óseo, quizás, ¿no? Pero quizás la tomografía, la resonancia van a dar mejores luces. Pero, por ejemplo, si es un trauma, una fractura de tibia, pues se cayó en la moto y una fractura de trazo limpio, se puede afrontar, queda en su primer nivel de atención en su hospital, en su posta le pueden hacer sus rayos X y ven que está correctamente afrontado, se enyesa, se hace el control, quedó. Entonces, lo importante es con el tiempo ir practicando, ¿no? ¿Qué se ve con cada cosa? Y saber cuál es su mayor rendimiento diagnóstico, ¿no? Entonces, como decía el doctor Lira, con el tiempo queremos quizás ya tener una programación donde podamos hablar poco a poco para ir expandiendo estos temas y tener la oportunidad de algo que quizás muchos de nosotros cuando hemos sido estudiantes no hemos tenido, ¿no? Un poco más de peso en el tema del diagnóstico por imágenes, que forma parte del triangulito del diagnóstico en salud, que está conformado por el cuadro clínico, la evaluación, el otra estrella es el laboratorio y la otra estrella es la imagen, ¿no? Entonces, en sus diversas modalidades, siempre adaptándolo a nuestra realidad y buscando el mayor rendimiento diagnóstico con el menor coste posible de personal y sobre todo económico, ¿no? Recuerda que estamos en una condición un poco por el COVID y ya de por sí el sistema de salud es frágil y sería bueno ir repasando estos temas con el devenir de los días. No sé, doctor Daniel, algunas palabras finales, ya nos pasamos a retirar, si no. Sí, solo agradecer, muchas gracias. Nos vemos en una siguiente charla. Seguro que la semana que viene el doctor Carlos nos va a ilustrar con una interesante ponencia según la recomendación o alguna sugerencia que tengan los participantes. Agradecerles por el tiempo y esperemos que haya sido de agrado de ustedes la charla. Buenas noches. Buenas noches, un saludo especial a Sociem Unapuno por la coorganización. Que tengan buenas noches, gracias.